Buenas noches a la República Dominicana. Estamos en Teleunión, todo el país. Alejandro en coche, saliendo al aire a las 8. Aquí está Eugenio García de Moca. Yo soy el feo nuclear. ¿Cómo está, brother? Hay unos vuelos cancelados en Estados Unidos por una tormenta de nieve. Hay tensión porque todo parece indicar que se le va a dar continuidad a esto que ha arrancado. Y para mañana se espera el incremento de las dificultades en las condiciones del tiempo. Bien. Entonces, a los que van a viajar para Estados Unidos, que tengan pendiente ese dato. Es más, no van a poder viajar. El doctor Benjamín Hernández, neumólogo, es nuestro invitado esta noche. Logramos que viniera al programa, él me estuvo sacando el pie hace mucho tiempo. Pero yo me senté en su consultorio y le di una muela grandísima y lo convencí. Benjamín es raro. Y traje a este Turpega aquí al programa. Que acepte Uno de los médicos más famosos, neumólogos del país. La bondad Creo que esta noche tenemos un banquete. La bondad de Benjamín es que tú llegas a su consultorio y tú no has llegado donde un médico. Has llegado donde un tipo afable, amigo. Te calma. Entonces, la presencia de él te calma. Entonces, si vas tosiendo se te quita. El síndrome de bata blanca con Benjamín como que no da. Esa es la gran realidad. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido al programa. Bueno, lo primero es que yo me siento sumamente privón. Eso decimos así lo del campo, privón. Con todas las cosas, todos esos halagos que ustedes me han hecho. Yo me siento muy contento y me siento suave, cómodo, como en mi casa. Porque aparte del programa, que es un programa muy interesante, que vemos todas las noches, a veces desde el gimnasio, dando unas caminatas ahí, que es un programa muy edificador. Me siento muy complacido de estar aquí, y eso de que yo te he sacado los pies, eso no, sino que a veces las cosas se medio complican, pero no, yo me siento aquí muy cómodo y muy complacido con su invitación. Entre tus alumnos, ¿tú sientes que habrá alguno que tu condición de trabajo, tu condición de vida, tu condición profesional, lo ha motivado a que siga tu especialidad? Sí, claro, mi hijo. Ese. Entre otros. Pero pienso que hay otros. Sí, claro que sí, yo creo que sí. Porque yo manejo la medicina, primero porque a mí me gusta mucho. Y aunque yo a veces soy un poquito fuerte en algunas ocasiones con algunos pacientes, mi temperamento me permite llegar más fácil a los pacientes porque yo normalmente nunca estoy bravo. Excepto en algunos momentos en que algunos familiares de los pacientes son tan insistentes en preguntas que no tienen respuesta, que te sacan de tus cabales. Sí, no es fácil. Porque como digo yo, este negocito no es fácil. Cuando todo va bien, está perfecto, pero cuando las cosas se complican, sin que uno lo quiera, ya entonces viene cierto cuestionamiento. Y la gente debe entender, el público que está, los televidentes y el público en general, que el placer mayor para un médico es que todos los pacientes se vayan sanos, felices a su casa. Todos ganamos. Tú ganas en tu prestigio como profesional, la gente se va contenta y al final todo el mundo duerme feliz. Pero a veces no es así, porque hay condiciones que el diagnóstico final del paciente es un diagnóstico sombrío, un pronóstico prácticamente muy pobre, y el paciente muere, como mueren en todos los países del mundo. Normal. Y entonces hay mucha gente que no entiende eso, y esa es una parte un poco difícil que uno pide a los familiares. Y hasta te señala como responsable. Claro que sí. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes respiratorias? ¿Por qué va más la gente a tu consulta? Yo pienso que van por procesos respiratorios agudos. Catarro común, bronquitis, bronquitis crónica, en sus dos vertientes, el enfisema y la bronquitis, el asma bronquial, las agudizaciones de esa patología, por ejemplo, en época invernal o en época polínica, cuando hay los cambios climáticos, por ejemplo, desde octubre, vamos a decir, hasta febrero, marzo, que hay un poquito que al mediodía hace mucho calor, en la madrugada te baja a 18 grados. Los pacientes, por ejemplo, diagnosticados de bronquitis crónica porque han fumado o porque son asmáticos crónicos, en esa época se agudiza. Por ejemplo, los pacientes con cáncer también llegan relativamente frecuentes, derrames pleurales, líquido en el pulmón, sí. Pacientes con falla cardíaca que complican el pulmón o falla renal
que complican al pulmón, provocando líquido a nivel de la pleura, derrame pleural o efusión pleural, como le llaman. Eso es grave. Bueno, son condiciones, porque el paciente hay que verlo en contexto. Tú puedes tener un paciente de 20 años con un derrame paraneumónico, líquido por una neumonía. Usted trata la infección, si el líquido es importante y le está provocando al paciente dificultad para respirar o mucho dolor, tú con un pequeño catéter, lo que llamamos nosotros un pleurofit, puedes sacarle hasta 1500 cc de líquido a un paciente, o hasta más si el paciente lo tolera, y mandarlo a analizar y ahí se quedó. Pero si es un derrame pleural, una efusión pleural por cáncer, o por insuficiencia cardíaca, o por insuficiencia renal, pacientes que están en hemodiálisis permanente, por un fallo cardíaco, como le llaman la gente de nuestro campo, por riñones secos, son pacientes que a veces la diálisis o el tratamiento cardiotónico para la insuficiencia no son suficientes para secar el pulmón. Entonces el paciente va llenándose progresivamente de agua poco a poco, y si no se maneja ese problema médicamente, hay que tratarlo. Pero ya un problema grave cardiovascular va a agravar el riñón. Y si agrava el riñón, va a agravar el sí, pulmón. Por eso yo dije ahorita, cuando Alejandro me hablaba que si es grave, el contexto del paciente. No es lo mismo un paciente de 30 años con una neumonía que uno de 80. Y si de 80 fue fumador, o fuma, o es diabético, o es cardiópata, o es renal, o es anémico, o ha recibido tratamiento por cáncer, o ha sido operado. El fumar normalmente deja lesiones permanentes. Sí, claro que sí. Lesiones Eso de la que pequeña yo lo dejé vía hace aérea. 20 años. Usted fuma y usted tiene alteración de la pequeña vía aérea de por vida. Lógicamente, si tú dejas de fumar y te fumaste 20 cigarrillos, tus alteraciones en la pequeña vía aérea van a ser mínimas en relación con el mismo paciente que ha fumado muchos Entonces, años. no es verdad que con 10 años basta para tú limpiar tu pulmón. No. Eso, después de haber dejado de fumar. No, eso no. O sea, que Alejandro que fumó hace 20 años, Yo no he fumado nada, todavía, yo sé por dónde tú vas. todavía es proclive. ¿A fumar qué? No, a enfermarte del pulmón. Yo nunca he fumado nada. No, yo sé que no. Dice, yo- fumaba. Pero- y la gente me ¿qué fumaba? yo sé ¿Qué que no. fumaba, Alejandro? Cigarrillos Monte Carlo. ¿Fumaba o no fumaba? Yo me Cigarrillo, acuerdo de no tu he fumado historia. nunca. No. Cigarrillos Monte Carlo. Di que sí, porque yo sé que tú No, no no, fumabas. no, yo no yo fumaba. sí No, no, fumaba. Ni sí. ninguna otra sustancia. Yo de sí esas fumaba. prohibidas. Es que por Por ahí, si por ahí acaso, es que te me quiere ¿sabes? llevar hace rato. Por ahí era que yo iba. Ya Porque yo sí entiendo. fumaba Monte Carlo. Yo fumé Monte Carlo. Le decían ron. Y hace 22 Son a las 23 años. alergias incurables o algunas se curan. Bueno, tú puedes hacer una alergia al chocolate. Y si tú no comes chocolate y sus derivados, tú estás curado. Pero las alergias ambientales, las alergias respiratorias, por ejemplo, un paciente que tenga, por ejemplo, una inmunoglobulina E en 1000, 1100, cuando lo normal, dependiendo del laboratorio, es hasta 87 en unos, 100 en otros, 116 en otros y 214 en otros aproximadamente, tú tienes una condición de alergia importante. Y si tú, por ejemplo, vas a una discoteca, por ejemplo, aquí que no hay mucho control y está la gente fumando, quizá el que tiene la alergia muy alta, por esos datos, va a tener mayor problema respiratorio que el mismo paciente que esté expuesto en ese mismo hábitat en ese momento, que no tenga la IgE elevada. O sea, las alergias se controlan, no se curan. Ahora tú, como te digo, si tú eres alérgico a la fresa, Sí, pero esas alergias, Bueno, esas esas alergias. son alergias alimenticias. Pero esas las, alergias- las alergias, cuando se identifique el alergeno, correcto. es fácil de detectar. Si no coma fresa. Me gustó Pero ese término, alergeno. Sí. Este hombre casi es médico. Los alérgenos. Sí, no, me gustó. Pero si tú tienes una condición grave de asma, si tú tienes un diagnóstico... Agudización grave del agudización asma, por grave ejemplo. y tú la controlas con medicamentos, y tu condición es por un asunto de ambiente, Sí. No, es donde di- yo es- iba es es que difícil- hay es alergias. difícil que tú puedas superar eso. Hay alergias que vas a tener que aprender a vivir Correcto. con esa condición. Sí. Yo me Estoy de voy- acuerdo contigo. yo Pero lo- Déjame hacerte una pregunta en ese orden, perdóname, Alejandro. No, que no he terminado con mi pregunta. Ok. Que el alergeno a veces es difícil de detectar. bueno, Hay una persona que tiene un problema, entonces, ¿cómo se controla eso? bueno, para eso tenemos nosotros, y muy buenos, alergistas inmunólogos en nuestro país, en nuestro centro, en la Clínica Colomena y cualquier otro centro de la ciudad. Que le da muchísimo trabajo Bueno, sí, está focalizar el bien. problema. Y además sí, hay que edificar al paciente, convencerlo de que debe ir al alergista, porque hay que hacerle pruebas y no siempre son
salen muy bien, ¿tú me entiendes? O sea, que el hecho de que haya la alergia inmunólogo no va a asegurar a uno 100% que todo se va a resolver. Eso no es lo que te va a sanar. Pero, lógicamente, si tú no vas al inmunólogo alergista, tú no sabes cuál va a ser tu condición futura. Y si el alergista te ayuda muchísimo y tú después me dices, doctor, gracias a Dios usted me mandó donde esa doctora, por ejemplo, por decir un nombre, Gina de Camps, que es una doctora muy buena, inmunóloga de nosotros, doctora, yo la conozco. por ejemplo, ella nos ayuda en eso y después tú me dices, ya no tengo que volver a tu consulta, me quedé con Gina porque ella me curó. Entonces uno se siente complacido por eso. A lo mejor tú dices, no, doctor, no se va a ganar ese Cherokee, pero ¿qué va? Benjamín, no hace mucho tiempo comenzaron a aparecer productos para controlar el asma. Antes los viejos lo que usaban eran cornicopio. ¿Tú estás haciendo una consulta para el personal? No. El asma no es una. El asma no es un. Aprovechando. Se está ahorrando unos cuartos de aquí. El asma. No, pregunto. El asma no es una. ¿Cómo se llama? Un producto que te sirven cotidianamente en tu consultorio. Sí. Cotidianamente. Sí. Estate tranquilo. Sí. Estate tranquilo que voy para allá. Sí. No hace mucho tiempo que comenzaron a usarse medicamentos, fármacos, para controlar el asma, controlar la respiración y controlar otra cosa. Insisto en que los viejos se fumaban un cornicopio, una cosa, un tabaco marihuana, porque eso era todo, y medio respiraban. Y hasta la sembraban en su casa para esos fines. ¿Tú quieres que te diga algo, Benito? Antes de que tú sigas. Tú sabes que hay derivados de productos controladores que vienen de ahí. Que vienen de ahí. Del tonicopio. Sí. El bromuro de hipertropio, que es un anticolinético, a propósito. Sí. Ahí está. No, para que se certificara que eso ayudaba mucho. Yo le dije a un amigo, un chiste, le dije a un amigo, mira, tú sabías que mi abuelo usaba cornicopio. Y me dijo, si es verdad que eso sanara, había hace rato que tuviera bien, porque yo conozco la otra parte. Mira, entonces resulta que conforme han ido apareciendo, te van dando una condición. O sea, paralelamente te van haciendo daño a otros órganos. Efecto secundario. Hay un efecto secundario, ahí va, hay un efecto secundario en el corazón. ¿Cómo se mide eso y se controla? Entonces, ¿hemos avanzado mucho en eso o todavía estamos en ese punto? De que todavía los efectos secundarios de los medicamentos para el asma están afectando otros órganos. Yo te puedo decir a ti, y te lo digo honestamente, el efecto beneficioso de los controladores de asma son mucho mejor que los efectos indeseados. Lógicamente, porque aquí, para manejar esas cosas, no puede ser, digo, un ingeniero. No debe serlo, ¿verdad que no? Debe ser un médico internista que le guste la neumología, un neumólogo, o un neumólogo intensivista, o un neumólogo que haya hecho, por ejemplo, una super especialidad en asma, por ejemplo, o en EPOC, o en sueño. O sea, una gente que maneje los medicamentos. ¿Por qué? Porque tú me dirás a mí que si yo tengo, por ejemplo, a José Rodríguez, por decir nombres y apellidos comunes en nuestro país. Pedro Pablo. Pedro Pablo, o Pedro Picapiedra también puede ser, cualquiera de esos. Tú tienes un paciente con una gran insuficiencia cardíaca, el corazón va a 1.000.000, soplo. El paciente tiene una fibrilación de respuesta rápida, el corazón va galopando. 120 pulsaciones por minuto. No, eso es suave, 160. Cuño. Que tú tienes que revertirlo, poner muchísimas cosas, poner incluso engramparle un marcapaso, para que la gente entienda, para que el marcapaso te maneje los latidos. Son ejemplos que estoy poniendo de cardiología hace poco. Sí sé que cuando uno ve a una persona muy bonita, que a uno le gusta mucho, el corazón se acelera. Y es así, ¿no es así? Sí. Digo, ustedes saben de eso. No se pongan con la cara que todo el mundo sabe de eso. Ya nosotros no sabemos de eso. Nosotros estamos retirados. Sí, ya estamos retirados. Retirados, estamos todos. Digo que ustedes sabían de eso en el pasado. Sí, claro, conocimos eso. Exactamente. Y celebramos hasta San Valentín en su momento. ¿Qué es eso? No sé, no te preocupes, no le hagas caso, sigue. Continuamos. Entonces, ese paciente que va muy rápido, si tú lo broncodilatas con medicamentos como el salbutamol de nosotros o el albuterol de los americanos, anglosajones o ingleses, que es lo mismo, lo que te cambia es el término, el corazón que está a 160 se le va a 200 y el cardiólogo va a decir, tú me mataste al paciente. Entonces ese medicamento no es para ese paciente. Hay que buscar otro medicamento controlador que no me le dañe el corazón. Ahora,
¿cuántos pacientes están descontrolados del asma o la EPOC que tienen esa condición? Bueno, lo que tiene esa condición hay que buscar otros fármacos que puedan ayudar y no desayudar al paciente. Un ejemplo. Segundo, el paciente está en una severa crisis de asma o una agudización grave del asma o como le quieran llamar. Y tú tienes que ponerle esteroides a altas dosis. Claro. Esos esteroides son una vaina terrible. Claro, porque todo el mundo lo sabe. Sí. Todo el mundo que sabe algo de medicina y tiene un neumólogo con más razón que los esteroides suben la glicemia. Con eso se controlaba la crisis asmática todavía. Ese tratamiento importante cuando el paciente está muy agudizado, después se lo va bajando escalonadamente o se lo quita de golpe y no pasa nada. Pero tú tienes que entender que ese paciente, su médico diabetólogo o su endocrinólogo o el médico internista que le maneja la diabetes debe saber que yo le estoy poniendo al paciente 20, 30, 40, 50 miligramos de prednisona, prednisolona, como se llama el producto. O el oftalmólogo. O el oftalmólogo, sí, también. Tengo una mala experiencia con eso. Sí, no, es correcto. Te sube la presión el pío. Sí. La presión intraocular se dispara con los esteroides. Sí, es correcto, sí. Toda la presión arterial se descontrola. Sí, pero por ejemplo, en un paciente con problemas de glaucoma, tú tienes que decirle, bueno, tú te vas a morir con los ojos muy bien o te doy con todo y que te chequen los ojos después. Entonces, bueno, el hombre se murió con los ojos 20, pero, ¿tú ves? Entonces, en esto hay porque que... la gente se muere o de un paro respiratorio o de un paro cardíaco. Se mueren todos lo mismo. Tú te puedes morir así, viendo muy bien o no viendo nada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay un pacientico que está ciego por los esteroides, pero el tipo está bien. Está respirando. Y le están dando comida y lo están llevando. Ve muy poco, pero sigue vivo. Sí, no. Entonces, ¿qué vas a pasar con ese paciente? Que si la glicemia está en 100, tú le dices, bueno, Pedro Pablo, se llama el señor que dijimos ahorita. Pedro Pablo. Su azúcar está en 100. A partir de mañana, cuando usted se chequee, que lo hace en su casa o va al médico, usted sabe que el azúcar va a estar en 160, 180 o 200. Pero eso es pasajero. Ahora, si usted se toma una pastilla de un hipoglucemante oral, el médico te va a decir, tómese 2, o vamos a añadir otra, o vamos a ponerle insulina un tiempecito. La gente cuando tú le hablas de insulina se pone chiva, ya no le gusta. Entonces, a lo mejor uno se prefiere morir ahogado, sin que le pongan eso. Yo lo veo muy triste eso, porque morir ahogado por falta de aire es como dicen algunos niños, que ellos se sienten como si fueran un pez fuera del agua. Los niños te lo dicen. Y hay muchísimos otros calificativos que dicen pacientes cuando el hambre de aire no le llega. Se te ponen cianóticos los muchachos. Y tú sientes que se te van. Que no respiran. Entonces lo que hay que buscarle la contra al problema. Por ejemplo, los cardiólogos me dicen, digo, doctora, ¿le podemos poner? Como ellos saben lo que yo le voy a decir, ni se te ocurra. Entonces se sabe que ese paciente va a estar medicado para mejorar su crisis de forma lenta pero progresiva. Si no tuviera una condición cardíaca, tú le das con todo. Te estoy hablando de, por ejemplo, nebulizarlo continuamente, 10 nebulizaciones. No, y tú le pones las pulsaciones 180, pero que te respire mientras tanto. Sí, no, pero ahí es peligroso, porque entonces eso lo puede liquidar rápidamente. Lo puede acabar. En ese caso hay que ponerle medicamentos que lo vayan aflojando, tipo de tonicopio, pero médicamente hablando, científicamente. Y por ejemplo, sería un esteroides inhalado que tiene poco efecto secundario y un anticolinérgico bromuro de hipertropio, que son medicamentos que no te lesionan el corazón. Vamos a hablar ahorita de la sinusitis, porque ahora tenemos que ir a un corte comercial. Estamos conversando con el doctor Benjamín Hernández, neumólogo en Alejandro en Coche. Paramos el coche. Vehículos Antonio Ochoa, el dealer de los dealers, el dealer master, en el kilómetro 0 de la autopista Santiago Navarrete, carros, jipetas, camiones, camionetas, el vehículo para trabajar, el vehículo utilitario, el carro de lujo, el que usted quiera, 5 años para pagar una tasa de interés de 1%, invariable. Antonio Ochoa, 809-576-1111. Vamos con el Asiler, que está hecho de fibra de moringa.
Aciler es un producto de los laboratorios de la farmacia Jorge, natural, para dar movimiento al aparato digestivo. Y es natural que usted confíe en la gente que le puede resolver sus problemas. Asociación Bogana de Ahorros y Préstamos, la que siempre le da más. Estamos conversando con el doctor Benjamín Hernández, neumólogo. Hay una pregunta en el aire pendiente. La sinusitis, ¿se cura, no se cura, se alivia? ¿Está condenado el que sufre de sinusitis a padecerla para siempre? Lo que pasa es que hay que, como yo te dije ahorita, y siempre es bueno edificar los diagnósticos. Hay una paciente que tiene una sinusitis maxilar mínima, uno que tiene sinusitis frontal, hay pacientes que tienen pansinusitis, el término pan Explícalo significa eso. todo, los Total. 8 senos nasales agarrados. Entonces no es lo mismo tratar una sinusitis simple de un maxilar, un frontal, que tratar las 8 sinusitis. Si además de eso el paciente es alérgico, tiene pólipo o tiene alguna lesión ya muy infecciosa, hay pacientes que hay que hasta operarlo. Y vive en hacinamiento para completar. Hay veces, por ejemplo, que la sinusitis es tan fuerte que lo que emana de las fosas nasales es algo que huele a perro muerto, a moquillo, pero moquillo podrido, ¿tú me entiendes? Para que la gente entienda. Eso es bacteria, ¿verdad? Eso es bacteria. Porque hay una sinusitis que no es bacteriana. Sí, entonces, a veces se complica esto con los cambios climáticos. Por ejemplo, hay una condición en pacientes no fumadores que es la causa más frecuente de tos crónica, la sinusitis. Porque ustedes han oído mencionar, y si alguno de ustedes ha tenido eso, esa patología, que tú tienes lo que se llama un goteo postnasal, como algo que te cae de la cabeza atrás de la nariz, o atrás de la boca, o atrás de la garganta. Y ese goteo postnasal de noche, cuando tú duermes, que tú tragas de forma involuntaria durmiendo, una parte de ese contenido, tú te lo tragas por el esófago y después lo evacuas. Pero una pequeña parte de eso tú lo aspiras a las vías respiratorias, que son áreas estériles. Se te va por los pulmones. Se va a los bronquios. Tú lo aspiras. Entonces, esos son caldos de cultivo, caldos de infecciones, para que entonces tú tengas gripes de repetición por una sinusitis mal curada o maltratada. Pero la sinusitis como tal, aunque los neumólogos tienen ciertas ideas sobre eso y lo pueden manejar, el otorrino, especialista en eso, es el que maneja mejor esa patología, porque ellos pueden entender que si hay que drenarlo, si hay que operarlo. A veces, por ejemplo, la sinusitis se complica con problemas auditivos, pacientes se quedan que no oyen, que se le complican con lesiones del tímpano. Una operación traumática. Es una operación traumática. Traumática. Sí. Hay que desprender Sí, todo esto y hay romper que abrir. hueso. Romper hueso, Sí. eso. O sea que Sí. ustedes tratan de que esa sea Bueno, lo último que... Nosotros en realidad no decidimos eso, lo decide el especialista de otorrino, que es el que maneja mejor esa patología, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, un paciente tiene sinusitis, además está complicado con asma, con bronquitis, con neumonía de repetición, el mismo tratamiento que uno le da para las vías respiratorias inferiores le puede descongestionar y mejorar y aliviar su sinusitis. Benjamín, esto parecería muy simple, pero la gente como que no maneja los términos. Te llega un paciente y te dice, mire, debemos internarlo porque el paciente tiene neumonía. Pero es posible que te llegó un paciente y tú sientes que no hay que ingresarlo porque el tipo tiene una bronconeumonía, tal vez simple. Establécenos la diferencia entre esas dos patologías, porque como que uno no sabe manejarla. La diferencia es mínima y es más bien una diferencia de imágenes. En la bronconeumonía, el radiólogo dice que hay broncogramas aéreos que a veces en la neumonía no se ve porque está muy consolidada. Pero son términos muy similares que la diferencia puede ser desde el punto de vista de radiología simple o tomografía, porque se ven lo que se llama broncogramas aéreos en la radiografía simple. Entonces, no todo paciente con neumonía o bronconeumonía o pulmonía hay que ingresarlo, depende del contexto. Hay muchos pacientes que se manejan de forma ambulatoria y en 15 días... ¿Qué es el bronquio y qué es el pulmón? Bueno, el bronquio es una parte del parénquima pulmonar. Por ejemplo, el bronquio... Bueno, sí, ok. Bueno, el pulmón es una esponja. Tú a esa esponja le entras, por ejemplo, 2 calimetes dentro de la esponja. Que está cubierto por una pleura. Y esos son los... Sí, bueno, pues la pleura está afuera. Fuera.
La pleura recubre el pulmón. Eso mismo. Y recubre el pulmón, que es la pleura visceral, y la pared, que es la pleura parietal. Ya. Entonces, entre una pleura y otra hay una pequeña formación de líquido que los linfáticos se lo van, vamos a decir, tragando. Si por una condición inflamatoria, infecciosa, tumoral, parasitaria, se fabrica más cantidad de agua, de líquido pleural que lo normal, entonces tú vas haciendo poco a poco acumulación de líquido. Pero los dos calimetes en esa esponja es como si fueran los bronquios. Eso es. Entonces, el parénquima pulmonar le da la neumonía, es una neumonía parenquimatosa, y a nivel bronquial lo que hay es inflamación, obstrucción, tumoración o infección. Una bronquitis, por ejemplo. Una bronquitis es inflamación del árbol bronquial, Sí. desde la tráquea para abajo, o una traqueobronquitis, o una laringotraqueobronquitis, de la laringe para abajo todo inflamado. Simplemente, si las condiciones del paciente no ameritan, ¿Cómo se trata eso? bueno, con reposo y dependiendo de si el paciente tiene los glóbulos blancos altos, si tiene fiebre, si tú lo cultivas, las secreciones y te dicen qué antibiótico que amerita, si hay que usar un poco de esteroides, depende de los Siempre hay síntomas. bacterias en esos casos. ¿Perdón? Siempre bacteriano ese problema. No, siempre, acuérdate. Pero que puede ser viral, ¿no? Para tú tener bacterias, tú tienes que hacer cultivo y ver el contexto del paciente. ¿Cómo están los glóbulos blancos? El diferencial de blanco va a favor de que es bacteriano o es viral. Ya. Entonces, dependiendo de eso, tú haces el enfoque. Si el paciente lo que tiene es inflamación y no tiene fiebre... Por un asunto viral, por ejemplo. Pero el virus también te provoca fiebre, te provoca cuadros está bien, febriles. pero si los blancos no suben y tú no tienes expectoración verde, amarillenta, purulenta, tú normalmente aguantas un poquito antes de poner los antibióticos. Ya. Porque aquí a veces, y eso es un mal Es un punto importante, los dominicano. antibióticos en esos tratamientos. Por ejemplo, porque tú sabes lo que pasa, que la gente va a la farmacia, aquí no hay regulación de nada, y el farmacéutico que está ahí, que nunca está ahí, el que está ahí, el que vende los medicamentos, ¿verdad? O el de counter. Exactamente. O sea, para tú un farmacéutico en una farmacia, No, porque No, aquí todos los productos son over the counter, él es todos los dueño. productos, por ejemplo, todos. tú ves, por ejemplo, fuera de él es aquí, farmacéutico para llenar el requisito. tú ves, por ejemplo, fuera de aquí, que tú te vas a comprar un champú en una farmacia, y tú sabes, Pero tú vas a la farmacia Jorge y siempre está José Ramón Espinal ahí. paciente mío. Ajá. Sí. Si está viendo el programa, él sabe. Ah. Ese locurello estaba malo. Hablé con él recientemente. Ah, bien. Hace un par de días me Tremendo llamó. tipo. Pero no para hablarme de medicina, sino de otras cosas. Buena persona. Entonces, cada paciente debe ser enfocado de diferentes. Por ejemplo, un paciente que ha sido fumador o bebedor importante, o que se mete su trago y que comienza a tener en la noche tos, fiebre, y que al otro día se levanta y carrea, como decimos lo del campo, un pollo, un catarro, una flema de esa, verde amarillenta, purulenta, ensangrentada, y el tipo es fumador o bebedor, tú no puedes darle a ese paciente de que tome 3 pastillas de acetaminofén y venga en un mes. No, hay un cuadro infeccioso. Es un paciente que posiblemente Importante. tiene un proceso infeccioso por un germen a lo mejor o no oportunista. ¿Por qué oportunista? Porque el sistema de defensa de ese paciente, porque fuma y bebe, te explotado. Y pudiera ser tuberculosis también. Bueno, ese es otro ¿Apareció capítulo. la tuberculosis? ¿Reapareció? Nunca ha dejado de estar. Lo que pasa es que ahora hay más formas de Ok. diagnóstico y un tratamiento que Bien. el salud pública Venga, lo da amigo. de forma gratuita y lo llevan bastante bien. el Venga, programa. amigo, uno entra a la internet, por ejemplo, a Google, y busca medicina natural para los problemas pulmonares, de gripe y esas cosas. Y está lleno de recetas caseras. Pero tú nunca me has recetado un... Me has dicho a mí que más es ajo que leche. Fíjate. Cada vez que yo voy allá tú me das un patentizado. Sí, varios medicamentos. Pero, Fíjate lo que pasa. ¿Y por qué tú no lo pones que se corte un pedazo de cabello y vaya y lo clave en una mata de Un poquito Sí. de de naranja. naranja? O comerse un gato para el asma. Se le corta Pero tú creolina. te topas con ese cuadro constantemente. Vamos Doctor, a ver. ¿puede ser tal cosa? Yo pienso que antes la gente manejaba eso más que un curandero. ¿Usted se acuerda de un curandero que se hizo rico un tiempo aquí que todo el mundo iba para Maizal? ¿Era dónde El era? de Maizal. Bueno. El brujo de Maizal. Sí, que Que decían, curaba a la gente del que SIDA. decían que creo que estaba la gay y iba a chequearse con él, ¿tú me entiendes? O sea, Yo no